¿verdad? Estamos, voy. Que la profe Mariela me puso algo. Los viernes son una loquera, yo no sé. Es una loquera esto. Todo el mundo le pasa algo, todo el mundo. Vamos a ver. Voy. Espérense un montón. No. Voy a ponerlo aquí, ahorita se lo digo. Listo. Ok, chiquillos, bueno, espero que estén súper bien, ¿verdad? Espero que por lo menos, yo sé que vienen de química, ¿ok? Y entonces espero que se hayan comido aunque sea algo, ¿ah? Porque hoy tenemos un viernes así un poquitín duro, ¿ah? Me di cuenta ayer. Entonces, vamos a hacer algo, ¿ok? Yo probablemente termine la clase antes, o sea, tampoco es que me encanta esa idea, ¿ah? No se me malacostumbren, pero me interesa que como algunos tienen examen a las 12, ¿verdad? Puedan por lo menos tener ahí un tiempito, ¿verdad? Para comerse algo. Si no se ha comido nada ya, vaya y se come algo, ¿ok? O vaya a traer una galleta, aunque sea, ¿verdad? Mientras tengamos clase. Y luego, entonces yo los voy a tal vez a dejar ir un poquitín, ¿verdad? Más temprano. Y los que tienen laboratorio con la profe Beatriz y con la profe Mariela a la 1, ellas van a empezar el lab a la 1:10. Ok, ya yo hablé con las dos, entonces su quiz de entrada está programado no para la 1:00, sino para la 1:10, ¿verdad? Y tenemos el caso también, creo que era de Tania, que también ya la profe Beatriz sabe, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Cuando les vuelva a pasar algo así, bueno, es que yo hasta ayer me di cuenta, ¿verdad? Pero cuando les vuelva a pasar algo así, chiquillos, entonces, a mí me pasa a veces, ¿no? Entonces yo me llevo un bolsito a la U lleno de cosas, digamos, saludables, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ya yo a mis edades todavía peor lo saludable, ¿eh? No puedo comer cualquier cochinada porque me cae mal. Pero, digamos, me llevo, qué sé yo, una manzana y me llevo una nectarina y me llevo como algunos snacks, ¿verdad? Porque si yo sé, digamos, que no voy a tener chance, y a mí me pasa, esta semana me pasó porque tuve que ir al lab de investigación, ¿verdad? Entonces no tenía mucho chance para almorzar, entonces me llevo meriendas chiquititas. No es lo adecuado, no es lo ideal, pero es mejor tener o estar comiendo poquito, ¿verdad? Antes de pasar de las 8 a las 3 de la tarde, como en ayuno, y ojalá no desayunara bien. Bueno, entonces se los digo porque ustedes están jovencitos, ¿verdad? Y no es que la profe esté súper vieja, pero sí están, digamos, muy jóvenes como para que estén haciendo tanto loco y a esas edades el cuerpo uno sí se lo permite, ¿no? Pero dependiendo cómo nos cuidemos, ya entonces llegamos a otra edad un poquito más avanzada, ¿verdad? Muy bien o no tan bien, y entonces, ¿verdad? El problema es que nos desarreglamos a veces mucho, ¿ok? Entonces, bueno, por si acaso, no se preocupen, nosotros vamos bien de tiempo con respecto, no bien de tiempo con respecto al programa, porque vamos atrasados, pero vamos bien de tiempo también con respecto a los otros grupos. Entonces, ¿verdad? Si llego por donde van los otros grupos y es bastante temprano, tranquilidad, ¿verdad? No los voy a estresar por eso. Ok. Bueno, chiquillos, entonces, ahora, Rey, no sé, dígame, don Profe, Dylan. antes de empezar, si yo me la llegara a desconectar así de repente, es que yo a las 11 tengo que empezar a ir tengo que irme a la U y son así, saliendo de Cervantes no me llega a señal Sí, y se me sí, no desconecta. se preocupe, voy porque es que me abrió de un explorador y no me gusta usar ese explorador para abrir los PDFs. Sí, no se preocupen, ¿ok? No hay problema. Recuerden que Reinos es un tema muy bonito, ¿verdad? Es bastante teórico, pero tiene mucha información, ¿verdad, chiquillos? Entonces, igual, yo sé que tienen examen y todo, pero porfa, ¿verdad? No descuidemos una materia por otra. Entonces, que el tiempo que estemos conectaditos hoy aquí, ¿verdad? Sea de full provecho para nosotros y no que la otra semana no me acuerde de nada de esto, ¿verdad? Ok, pues ayer vimos el dominio arquea y empezamos un poquito a ver el dominio bacteria. Lo que vimos del dominio bacteria, chiquillos, fue
que las bacterias, o digámoslo así, perdón, las características que vimos en célula procariota, la mayoría de esas características van a aplicar para el dominio bacteria. Porque recuerden que las arqueas, ¿se acuerdan? Eran extremas o extremófilas y más parecidas genéticamente a los eucariotas que hasta los mismos procariotas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de características que vimos, ¿verdad? La cápsula, todo eso para este dominio. Y ya dijimos, ¿verdad? Porque ayer hablamos de que el dominio bacteria se dividía en dos, pero vamos a ver un poquito las características generales. Entonces, como tienen la pared con péptidoglicanos, aquí sí podemos hacer una división, ¿verdad? En gram positivas y gram negativas. Todas las bacterias tienen un cromosoma circular que se encuentra, ¿se acuerdan? Disperso, entre comillas, en el citoplasma, pero ese disperso, ¿verdad? Esa región le llamamos el nucleoide, ¿verdad? Luego, ya sabíamos que tenían un flagelo, que en el caso de los procariotas es de flagelina, ¿verdad? Porque aunque los eucariotas tenían un flagelo, era de tubulina, ¿verdad? De microtúbulos. Y la reproducción sexual me parece también que ya la habíamos visto, ¿ok? Básicamente es, ¿verdad? Por fisión binaria, que es cuando la célula bacteriana, aquí está, crece, duplica su material genético y luego ya se divide, ¿verdad? En el libro, para que sepan, le llaman fisión binaria o fisión procarionte, ¿ok? También es válido fisión procarionte o fisión binaria. Ahora bien, recuerden, nosotros ya lo vimos, solo que no vimos el nombre. ¿Cómo se llama el ADN extra que tienen los procariotas? Que es un cromosoma, un ADN extra cromosómico. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Plásmido, creo. Exactamente, súper, excelente. Y recuerden que ese plásmido, ¿cómo se lo pasaban? Por un pili sexual. ¿Se acuerdan? Eso es conjugación. Hoy solo le pusimos el nombre al proceso, ¿ok? Entonces, es muy común en este dominio tener bacterias que pueden intercambiar ese material genético, ¿no? Que intercambian ese plásmido por un pili sexual. Entonces, todo ese proceso, ¿verdad? De pasarse el plásmido por un pili sexual, se le llama conjugación, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es una biopelícula. Ok, vamos a ver si me doy a entender aquí. La biopelícula, Profe, disculpe, dígame. ¿puede repetir qué era la conjugación? Sí, claro, la conjugación es, vale, cuando las bacterias se pasan los plásmidos, cuando una bacteria le pasa un plásmido a otra, usando el pili sexual. Ya lo habíamos visto eso, ¿no? Lo que nos faltaba era como ponerle el nombre al proceso. Cuando bisexual, una bacteria le pasa un plásmido a la otra. ¿Ok? Ahora, chiquillos, es que no sé por qué me lo hablé de este. Espérense, perdón, ahí voy. Debe ser que está predeterminado. Ok. Y ahora sí. Vamos a ver. Ahora, chiquillos, las bacterias, y ustedes lo van a ver, las bacterias crecen en una placa de Petri en colonias. ¿Ok? Entonces, así es como crecen ellas. Ellas son unicelulares, pero coloniales, ¿verdad? Luego ustedes van a saber cómo las separan en colonias. ¿Qué es una biopelícula? La biopelícula es cuando se unen todas estas colonias. ¿Verdad? Es como una, no sé cómo decirles, es como una acumulación de bacterias en una superficie. Eso es una biopelícula o biofilm, ¿verdad? Les dicen. Entonces, las biopelículas es como una, sí, eso, como un acúmulo de bacterias
en una superficie o en un tejido. Vamos a ver, no es lo mismo tener una colonia de, no sé, de estafilococos aureus a tener una biopelícula, ¿verdad? Probablemente la infección sea más fuerte o tenga que tratarse con un antibiótico por más tiempo, ¿verdad? Por la concentración de bacterias que hay. Casi siempre las biopelículas son como un dolor de cabeza para los, ¿cómo les digo esto? Como los implementos médicos, ¿verdad? Los que se usan, por ejemplo, para entubar a la gente o las mismas agujas, ¿verdad? Las agujas tienen un tubo, ¿verdad? Un tubito muy delgado. Entonces, cuando las bacterias contaminan, por ejemplo, una aguja, ¿verdad? O algún dispositivo médico, lo que hacen es formar una biopelícula, ¿verdad? Como colonizar y contaminar ese material. Entonces, realmente sí, a nivel industrial, ¿verdad? Cuando contaminan, son peligrosas porque, ¿verdad? Es como de lo que se hacen pruebas en el área de dispositivos médicos para verificar que efectivamente, ¿verdad? Ese material está completamente estéril. Entonces, son eso, son como una población grande de bacterias en una superficie, digámoslo así. Y luego tenemos las endosporas, ¿ok? Entonces esto hay que imaginárselo un poquito, les explico. Vamos a ver. Digamos que usted tenga, bueno, usted no, perdón, digamos que exista un bacilo ahí viviendo feliz de la vida. Y digamos que él vive a 35 grados. Esa es su temperatura, ahí está, ¿verdad? Viviendo. Si yo someto, ¿verdad? O le pongo ese bacilo 40 grados, se muere. Realmente, tampoco es tan resistente. Pero la endospora es como un quiste, ¿no? Es una estructura que forma la bacteria para resistir condiciones adversas. Entonces, por ejemplo, si este bacilo puede formar endosporas, porque no todas pueden, pero si puede formar endosporas, él lo que hace es que pierde su citoplasma, la mayoría, y solo queda como casi que lo único que guardan es el cromosoma de ellos, o sea, el material genético. Es como una estructura, chiquillos, ahí de latencia. Eso es una endospora, es una estructura que se va a quedar ahí, que no se va a reproducir, pero que permite que la bacteria aguante, ¿verdad? Entonces, si sube a 50, por ejemplo, es como cuando la gente dice, no, porque cuando uno lo cocina todo se muere, ¿verdad? Todo se muere. Ya cuando uno cocina los alimentos. Bueno, la mayoría de bacterias se van a morir, pero hay unas bacterias que si pueden formar endosporas, van a resistir ese calor. Y luego, cuando ya el alimento se enfríe, vuelva a su temperatura ideal, ya sale de la endospora, forma otra vez el bacilo y empieza a reproducirse y puede causar una intoxicación. Uno lo ve, bueno, no ve las endosporas, perdón, pero uno ve lo importante que es evitar esto o la contaminación de los alimentos, por ejemplo, en lugares, no voy a decir nombres, pero digamos en lugares donde uno ve que tienen mucho cuidado con, se llama la cadena de fríos, por ejemplo, las carnes, ¿verdad? O sea, una vez va a los supermercados y ve, ¿verdad? Como gente casi que metida en un congelador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa cadena de fríos hay que mantenerla muy, muy bien. Ya hay alimentos que vienen empacados al vacío, ¿verdad? Entonces ahí se asegura la esterilidad. Pero los que no, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, los lácteos, para eso tienen el proceso de pasteurización, ¿verdad? Para que queden, a pesar de que estén a temperatura ambiente, digamos, guarde esa esterilidad, digámoslo así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿verdad? Es muy diferente
Por ejemplo, que usted compre la carne en un lugar donde usted vea, ¿verdad? Que tienen mucho cuidado con eso, a lo que a veces uno ve, por ejemplo, en otros lugares, ¿verdad? Que se echan la carne como al hombro, digamos, ¿verdad? Como una red de carne y se la llevan para adentro, ¿verdad? Y usted dice, no es que esté mal o bien, sino que hay más probabilidad de que ese alimento se contamine con una bacteria que puede resistir luego, porque la mayoría de veces luego ya esas carnes llegan, ¿verdad? Y las ponen en un congelador y todo. Pero el punto es cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Por eso hay una cadena de frío, si tiene sus tiempos, ¿verdad? Por eso está la microbiología de alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó y si realmente se tuvo el cuidado adecuado para que no, ¿verdad? Para evitar que se colonizara por bacterias? Y si alguna de esas bacterias puede formar endosporas, chiquillos, definitivamente puede causar no solo contaminar el alimento, sino que si ese alimento se consume, ¿verdad? Una intoxicación, pues, alimentaria. Entonces, las endosporas son estructuras de protección para la bacteria, dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere esterilizar un material, por ejemplo, cristalería, sube a una temperatura y a una presión y a condiciones donde se mate todo, ¿no? Desde las bacterias hasta las estructuras de resistencia, como las endosporas. Dígame, don Leandro, ahora sí, perdón, es que estaba terminando la idea. Profe, las endosporas tipo solo actúan para que soporten cambios de temperatura, también, por ejemplo, presión o así. Cualquier condición Ok, puede ser pues, cambios de acidez también, ¿verdad? Cambios de presión, temperatura, como condiciones adversas, podríamos decirlo. Ujú. Profe, una Ok, pregunta. dígame. Digamos, las endosporas, digamos, se quedan, digamos, cuando vuelve a la temperatura normal, la bacteria, la Ujú. endospora queda como adherida a la bacteria o desaparece. No, ella, lo que pasa es que, vamos a ver, como la endospora o como en la endospora está guardado el cromosoma de la bacteria, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que cuando vuelve la temperatura normal, ya la bacteria empieza a expresar genes, sintetizar proteínas, y entonces esa endospora se vuelve a convertir como en el cuerpo del bacilo, ¿ok? Digamos que desaparece, pero no es porque se elimina, sino porque se transforma ya otra vez en la morfología típica que tenía esa bacteria, porque se empiezan a expresar, ¿verdad? Todos los genes para eso, ¿ok? Entonces, digamos, recupera el citoplasma, la bacteria. Exacto. O sea, realmente ahí le queda citoplasma, pero lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Entonces ya luego Ok. ya adquiere fluido del ambiente, ¿verdad? Adquiere, qué sé yo, sintetiza lípidos de membrana, ¿verdad? Sintetiza proteínas para la cápsula, para la pared, y entonces se va transformando ya otra vez en lo que originalmente era. ¿Ok? Profe, Dime. y entonces estas endosporas, digamos, ¿harían estas bacterias que sean extremófilas o tampoco las ayuda como a soportar condiciones tan extremas? No, podría ser, pero no las hace, vamos a ver, pero no por eso son arqueas, ¿cierto? Porque es que las arqueas ya tienen como su forma original resistente, listo. Las endosporas solamente se van a formar y no las tienen todas las bacterias, ¿verdad? Las endosporas solamente se van a formar en ese momento donde el ambiente está estresante, ¿no? Porque realmente es un gasto de energía impresionante para la bacteria, ¿verdad? Entonces, solo se van a formar en el momento donde el ambiente o las condiciones sean adversas para la bacteria. Si no, ¿verdad? La bacteria, sí, no se preocupe, Taina. Si no, la bacteria no va a tener ningún problema, ¿verdad? A vivir o a reproducirse normalmente. Pero cuando, digámoslo así, la endospora tiene esa similitud con las arqueas, ¿verdad? Pero no por esto ya es una arquea. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, que esta bacteria hecha endospora, ella no se reproduce, no se alimenta, no hace nada. Está ahí latente y quietita. En cambio, la arquea
Ya ella sí hace su metabolismo básico, ¿verdad? O su fisiología básica en esa condición adversa. La endospora no, es simplemente una estructura de latencia que se forma ante una condición estresante o adversa. ¿Okay? Excelente. Me encanta que hablemos de esto, sobre todo porque ustedes son de micro y que pregunten todo esto, porque es súper importante, ¿verdad? Y yo casi siempre en micro como que doy bastantes detalles en procariotas. Bueno, en todo, pero digamos, si yo sé que a ustedes les va a servir más para lo que viene, en micro detallo un poquito más. En medicina a veces soy un poco más clínica, ¿verdad? Ok, Profe, dime. ¿me podría explicar rápidamente lo que usted dijo como de que dejaban el citoplasma y solo conservaban el cromosoma o algo así? Lo que pasa, sí, claro, Cami, lo que pasa es que, digamos, cuando usted tiene una bacteria de este tamaño, véala aquí la de fisión binaria, ¿verdad? Cuando esta bacteria, digamos, si ella va a formar una endospora, nada de esto le va a servir. La endospora es prácticamente solo esto. O sea, ella lo único que hace, como es una estructura de latencia, ella solo se va a dejar lo que necesite. Y lo único que ella necesita es su material genético. Por ejemplo, si tiene plásmido y cromosoma circular, para contar. Entonces, todo lo que sobre se va a eliminar, ¿verdad? Ella lo que hace es que empieza a perder contenido del citoplasma, como para arrugarse, ¿verdad? Se degradan con algunas proteínas también. Entonces se ponen en marcha mecanismos para perder como todo esto que la rodea y quedarse en la estructura más pequeña posible, ¿verdad? Porque es muy caro. Entonces, si para mantener todo esto es re caro, ¿verdad? Entonces ella lo que hace es mantener lo único que necesita mientras resista, que básicamente es su material genético. Todo lo demás se pierde. Por ejemplo, los ribosomas que tenía, el citoplasma que tenía, la cápsula, todo eso se va a perder. Bueno, pues se transforma, ¿verdad? Se pierde, pero se va a transformar en estructuras que permitan como que ella se quede ahí. Más o menos, cámbiame a ver. Profe, gracias. Con mucho gusto. Ok. Ahora, las bacterias se dividen en dos filos. El filo cianobacteria, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos hablado un poquito ayer. Estas son estas. Y el filo eubacteria. Estos son como los dos grupos en los que se divide el dominio bacteria y son grupos que les llamamos filos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Las cianobacterias, chiquillos, son las únicas aquí, los únicos procariotas que son autótrofos. Antes, vea qué lindas, antes las cianobacterias pensaban que eran algas, antes, por eso se llamadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran, ¿verdad? Organismos microscópicos, verdes, azules, ¿verdad? Entonces era como raro aquello. Entonces, antes las cianobacterias le decían algas. Luego se empezaron a investigar, ¿verdad? Y se dieron cuenta que no, que eran procariotas. Y entonces, al ser como las únicas que pueden realizar fotosíntesis, entran dentro de esta categoría. Entonces, todas las cianobacterias, chiquillos, son fotosintéticas, todas. Por lo tanto, son los únicos procariotas autótrofos, ¿verdad? Y todos son fijadores de nitrógeno. Son súper importantes a nivel ecológico, ¿no? Porque, vamos a ver, el nitrógeno entra al ecosistema por medio de bacterias. O sea, todo el nitrógeno, por ejemplo, en las proteínas. Nosotros es que consumimos ya proteína. Pero ¿cómo se hace para, verdad? ¿De dónde viene el nitrógeno? ¿Ok? Para las proteínas, del ambiente. Pero está en forma de gas. Entonces, los organismos que fijan nitrógeno son los que lo introducen al ecosistema. Las cianobacterias son súper importantes a nivel ecológico como fijadoras de nitrógeno. Y debido a que tienen estos colores, pueden realizar fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, hay dos géneros de cianobacterias. Estos dos. O sea,
que si usted ve Nostoc o Anabaena, estos son dos géneros de cianobacterias. Porque vamos a ver nombres científicos, ¿se acuerdan? Ayer hablamos un poquito de esto. Y se los tienen que aprender, ¿verdad? Entonces, hay varias especies de Nostoc y varias especies de Anabaena, ¿okay? Que pertenecen a las cianobacterias, ¿verdad? Que son bacterias autótrofas que fijan nitrógeno y realizan fotosíntesis. Ahora vean, ok, la mayoría de las cianobacterias, por no decir que todas, la mayoría son coloniales. ¿Ven? O sea, ¿qué es una colonia, chiquillos? Que se unen varias bacterias. O sea, cada una de estas bolitas era una bacteria individual. Pero en las cianobacterias se unen varias y forman una colonia. Entonces, es típico de los procariotas y es muy común que formen colonias. Entonces, cuando la cianobacteria forma colonias, tanto el Nostoc como la Anabaena, vea qué lindo, va a tener células vegetativas, ¿verdad? Células como normales ahí en la colonia, ¿verdad? Luego van a tener estas otras células que son especializadas. Aquí se los voy a poner en el chat, perdón. Los heterocistes. Heterociste o heterocisto también. Los heterocistes son, ¿verdad?, una célula en la colonia especializada en fijar nitrógeno. Eso es lo que hace un heterociste, ¿ok? Se encarga de fijar el nitrógeno. Y ya vimos que a nivel ecológico esto es súper importante. Y tienen otra célula, véalo aquí. Entonces tiene como tres tipos, ¿no? Las células vegetativas, que es como las células que forman el cuerpo de la colonia, ¿verdad? Los heterocistes o heterocistos, que son células especializadas en fijar nitrógeno. Y los acinetos, esa es la otra célula, ahí dice aquineto, ¿verdad? Está en inglés. Los acinetos son células especializadas, así bien grande, para reserva. Ahí la cianobacteria reserva alimento. Es como, no es como una espora, porque, ¿verdad? No es solo que se queda eso, sino que es como una célula especializada, como una bodeguita, ¿ok? En la cianobacteria, para reserva de nutrientes o de alimento, ¿verdad? De cosas que tal vez en situaciones estresantes, ¿verdad? O adversas, si no hay alimento, bueno, ¿verdad? Ellas lo producen porque hacen fotosíntesis, pero guardan, por ejemplo, aquí las moléculas que necesitan para fabricar ese alimento, ¿verdad? Entonces, ese es el acineto, es una célula en la colonia que se especializa para reserva, ¿ok? Entonces, tenemos en las cianobacterias, que son coloniales, tres tipos: vegetativas, heterocistes y acinetos. Vean Anabaena y vean Nostoc, las de arriba, las que están blanco y negro, ¿ok? La diferencia entre Anabaena y Nostoc es que en Anabaena los acinetos son muy diferentes al resto de células. Bueno, y véalo abajo, vea el acineto, parece ¿verdad? Como un vacilo ahí, ¿verdad? Entonces, en Anabaena, sí, los acinetos son muy diferentes a los otros tipos de células. En Nostoc, no necesariamente, ¿verdad? En Nostoc, las células vegetativas, los heterocistes y los acinetos son bastante parecidos. O sea, a veces, por ejemplo, podrían distinguirse, pero no necesariamente en todas las especies.
Mientras que en todas las especies de Anabaena, sí el acineto es una célula mucho más grande o mucho más gruesita y entonces se pueden distinguir. Esto es como un tip, ¿verdad? Para distinguir entre esos dos géneros. ¿Ok? Y esas son las cianobacterias. ¿Vamos bien, sí? Ahora vamos por las eubacterias. ¿Ok? Ok, creo que sí, me avisa. ¿Qué pasa con las eubacterias? Sí, creo que lo último que dije fue cómo distinguirlas, ¿verdad? Entonces, en Nostoc, realmente esos tres tipos de células son muy similares, mientras que en Anabaena, sí los acinetos, ven, esto es un acineto, son muy diferentes a la colonia. Entonces, en Anabaena yo puedo distinguir quién es Nostoc y quién es Anabaena, porque en Anabaena el acineto es una célula muy diferente al resto de células de la colonia. En Nostoc no, ¿verdad? Todos esos vegetativas, acinetos y heterocistes son muy similares. ¿Ok? Ahora, chiquillos, las eubacterias. Ok, cuando hablamos de eubacterias, aquí la morfología es súper importante. Si son cocos, si son bacilos y las enfermedades que causan, ¿verdad? No es que todas, pero sí muchas de las bacterias que causan infecciones, ¿verdad? En nuestro organismo son eubacterias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos cocos, algunos bacilos y un espirilo, que si ya estudió lab, ya sabe cuál es. Ok, entonces, esta parte, chiquillos, es pura memoria, ¿ok? Ya vamos a ver un poquito cómo se les puede preguntar esto, pero sí es de mucha memoria, ¿verdad? O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, que los cocos o que las bacterias de tipo coco me causan esas enfermedades. Gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, neumonía, ¿verdad? Que es una infección a nivel pulmonar, y conjuntivitis, que es una infección a nivel del ojo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber también el nombre específico o el nombre científico de la bacteria o del coco que causa gonorrea. Entonces, yo tengo que saber que la gonorrea es causada por Neisseria gonorrhoeae y que la neumonía la causa Streptococcus pneumoniae y que la conjuntivitis la causa Staphylococcus aureus. ¿Ok? Y también tengo que saber, ve, aquí es como muchas cosas, cuál es la forma. Entonces, la morfología. Acuérdense, morfología. Entonces, la gonorrea es causada por un diplococo. Pero si yo le pongo a usted un dibujo y usted ve que eso es un diplococo, ¿cuál era el diplococo? Era estos. Pues si yo le pongo a usted este dibujo aquí con estos dos, dice, eso es un diplococo. Sí, el único diplococo que vimos es la Neisseria, ¿verdad? Y causa gonorrea. Tengo que saber que la neumonía, ¿verdad? La produce un estreptococo. ¿Se acuerdan de los estrepto, verdad? Son como cocos seguidos, ¿verdad? Como un gusanito. Y tengo que saber que la conjuntivitis la causa un estafilococo. Yo tengo que saber, chiquillos, ¿verdad? Eso es como muy de memoria. Y tengo que saber escribir bien el nombre, ¿ok? Los bacilos, igual, ¿verdad? Entonces, en los bacilos tenemos estas dos, que son como de enfermedades, y este, que es el que vemos en el yogur. Es súper importante, o el género, perdón, de bacterias que se usa para la fabricación del yogur. ¿Ok? ¿Cuáles son las enfermedades por bacilos? El botulismo,
No sé si han oído hablar del botulismo. ¿Han oído hablar del botulismo? Y la tuberculosis. La tuberculosis es una infección a nivel pulmonar. Y esto es importante, chiquillos. Estamos hablando de estas enfermedades que se producen por bacterias. Pero digamos, yo puedo tener conjuntivitis bacteriana, puedo tener conjuntivitis origen viral, o puedo tener conjuntivitis porque porque hay una inflamación, ¿verdad? En el tejido del ojo. Entonces, la que nosotros vemos es la causada por bacterias. Creo que pasa también con la tuberculosis, ¿verdad? No solo las bacterias la causan. Entonces, la tuberculosis por bacterias es este género que está aquí o esta especie, Mycobacterium tuberculosis. Ahora, yo a veces no le pongo esto, obvio, porque si no se la digo. Entonces yo le digo, una bacteria del género Mycobacterium, ¿qué produce? Tuberculosis. O el género Mycobacterium, ¿qué forma tiene? Bacilo. O, no sé, el género Mycobacterium, ¿a qué dominio pertenece? Al dominio bacteria. Es el dominio. ¿Y a qué filo pertenece? Al filo Eubacteria. Yo tengo que estar claro en la clasificación en la que estoy, ¿verdad? El botulismo, no sé si han oído hablar de esto. Les voy a contar un poquito. Bueno, el botulismo es, el Clostridium, produce una neurotoxina, ¿verdad? Es una toxina que se va al cerebro y puede ser letal, realmente. En algunos momentos se usó como arma biológica, el botulismo. No sé, nadie lo ha oído hablar como en la parte de estética. No, nunca hemos oído hablar de esto, de la parte estética que se usa para esto. Del Botox, no. Nadie, no, nada que ver. Bueno, se usa. Porque lo que pasa es que en la parte estética se agarra la toxina, ¿verdad? Que produce Clostridium, se purifica y en concentraciones muy bajas se inyecta, ¿verdad? En la piel para que, digámoslo así, no es que va a causar una infección para nada, porque son concentraciones muy bajas. La toxina lo que hace es que interfiere con, paraliza el músculo. Entonces, cuando la toxina en concentraciones muy bajas paraliza el músculo, la toxina paralizar ese músculo, quita la arruga o estira la piel, ¿verdad? Entonces, esta Clostridium es la que se usa purificada en concentraciones muy bajas en la parte estética también. Y esta es también, ¿verdad? Es que esta es como muy famosa. Esta es por la cual se dice que es tan peligroso darle a los bebés miel de abeja o a los niños pequeños. Porque Clostridium es uno de los géneros más común o más comúnmente que forma esporas. Entonces, muchas veces, dependiendo de la elaboración de esa miel de abeja, ¿verdad? Puede venir con esporas y bueno, y en el caso de los bebés, el consumo de una de estas esporas puede ser letal, ¿verdad? Por eso es que dicen que hay que tener tanto cuidado con darle miel de abeja a los niños o a los bebés. Bueno, no se les debe dar, de hecho. Pero es por eso, ¿verdad? Porque eso me dicen, ay, no, es puro mito. No, es por eso. Entonces, Perdón, dime. ¿qué era lo que producía el botulismo? ¿Produce una neurotoxina? O sea, el botulismo es, ¿verdad? El Clostridium es lo que produce la Ajá. neurotoxina, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que hace la neurotoxina es que paraliza el músculo, ¿verdad? Como que detiene la contracción muscular, ¿verdad? Entonces paraliza el músculo. Y eso es lo que se llama el botulismo. El botulismo es como la enfermedad, ¿no? Una vez que ya Clostridium produce la neurotoxina y llega al cerebro, ¿verdad? Tiene sus receptores en el cerebro y lo que hace es eso, que inhibe la contracción muscular. Pues paraliza el músculo y entonces los músculos, ¿verdad? La musculatura de la respiración y todo lo demás.
y por eso es que la gente pues se muere, ¿verdad? Por eso se usó como arma letal. El botulismo es como la enfermedad, el Clostridium es la bacteria y lo que produce la bacteria es la neurotoxina que causa botulismo. ¿Okay? Ok, gracias. Con mucho gusto. Ahora, los Profe, una espirinos, pregunta. dime, vale. Pero, digamos, a nosotros nos pueden preguntar eso, como digamos, ¿qué es la tuberculosis y la neumonía y la conjuntivitis y eso? ¿O es nada más como el nombre? Como, vamos a ver, a usted le pueden decir, tal vez no los síntomas ni nada de eso, pero sí usted tiene que saber, por ejemplo, que la tuberculosis es una infección a nivel pulmonar. O igual, como yo le dije aquí, ¿verdad? Que, qué sé yo, que la Neisseria produce una enfermedad de transmisión sexual, que es la gonorrea, ¿verdad? Que el Streptococcus produce una enfermedad a nivel también, una infección pulmonar, que es la neumonía. O que el estafilococcus produce una infección a nivel, ¿verdad? Bueno, en los ojos, que es en la conjuntiva del ojo, pero en los ojos. Pues igual, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que saber, por ejemplo, si yo les digo, bueno, la siguiente especie produce una neurotoxina que puede ser letal, Clostridium, porque es la única que nosotros vemos que produce neurotoxinas. Más o menos te contesté la pregunta, ¿vale? Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Sí, ya yo no le voy a poner, ¿verdad? Vamos a ver, no le voy a decir los síntomas de, ¿verdad? Eso ya no, porque, ¿verdad? No es patología, pero sí por lo menos que tengan una idea, ¿verdad? De dónde se da la infección. Entonces la tuberculosis también, ¿verdad? Es por un bacilo, es el Mycobacterium tuberculosis y es una infección también a nivel, ¿verdad? Pulmonar o a nivel respiratorio, ¿verdad? Y los espirilos, aunque hay varios, nosotros solo vemos uno, ¿verdad? Que es el Treponema pallidum. Entonces, esta es la especie de espirilo, ¿verdad? Lo hablamos un poquito en el lab. ¿Qué causa el Treponema pallidum? Causa sífilis. ¿Y qué forma tiene? Espirilo. Vean, cuidado, chiquillos, ¿verdad? Parecen. ¿Qué hacía el de la conjuntivitis? Infección a nivel de los ojos. ¿Verdad? La conjuntivitis es una infección a nivel ocular, con los ojos, que se pone rojo, ¿verdad? Se hinchan y sale pus, ¿verdad? Del ojo. A veces duele mucho. No sé, es que realmente nunca me ha dado conjuntivitis. Hay gente que le duele, hay gente que le pica, ¿verdad? Entonces, hay diferentes síntomas, ¿verdad? Pero sí es a nivel del ojo. ¿Okay? Esto, cuidado, ¿verdad? Porque parecen como gusanillos, pero son bacterias. Luego vemos gusanos, nosotros, están en Animalia. ¿Por qué yo sé que esto es una bacteria? Porque dice 1000X. Porque se los juro que yo una vez puse esta foto, te borré esto, pero puse 1000X, y me pusieron, esto es un anélido, esto es un gusano. Y yo, ¿cómo un gusano se va a ver chiquititito a 1000? Esto es una bacteria. Un gusano a 1000, veo una parte del gusano, si acaso, ¿verdad? Porque hay gusanos microscópicos. Entonces, parecen como, ¿verdad? Son como sacacorchos, ¿verdad? Como colochitos. Y el que nosotros vemos, como le digo, es esta especie. Nada más que produce una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, igual, ¿verdad? Uno les puede decir, especie que produce la sífilis, Treponema pallidum. ¿O qué enfermedad produce el Treponema pallidum? La sífilis. ¿O qué morfotipo, morfología tiene la que causa sífilis o el treponema? Espirilo. ¿A qué dominio pertenece? Bacteria. Pertenece eubacteria, ¿verdad? Entonces, eso es como, por eso digo, es como mucho memoria, pero es entender, ¿verdad? Porque si no, no. ¿Ok? Ahora, perdón, el metabolismo, chiquillos. Ok, ¿cómo se alimentan, no? Las bacterias. Entonces, aquí tenemos solo las heterótrofas, pero recordemos que las cianobacterias son autótrofas. Entonces, las únicas que son autótrofas son cianobacterias. Ahora, las arqueas y las eubacterias no son autótrofas, son heterótrofas. Entonces, hay de todo tipo aquí. Pueden ser heterótrofas, saprófitas, cuando descomponen. Las bacterias que descomponen, por ejemplo, los cadáveres de los animalitos o de nosotros, ¿verdad? Esas son saprófitas. O
pueden ser bacterias simbióticas. Por ejemplo, ok, vamos a ver. Todas las que vimos de las enfermedades, las que causan tuberculosis, las que causan neumonía, todas esas son parásitas, ¿verdad? Son heterótrofas, simbióticas, ¿cierto? Porque establecen una relación, pero de tipo parásito. Nosotros somos los huéspedes y ellos se alimentan a través de nosotros, ¿verdad? Son parásitos. Ahora, ¿cuáles son las mutualistas? De las que, por ejemplo, producen vitaminas, esas son nuestras bacterias mutualistas. Las del microbioma, ¿verdad? Las que nos ayudan en los procesos fisiológicos, ¿verdad? Esas son las mutualistas. Ese es el mutualismo, ¿verdad? Mutualismo es, ¿se acuerdan? Positivo, positivo. Los dos se benefician. El parasitismo es positivo y negativo. Y el comensalismo, ¿se acuerdan? Es positivo para uno y neutro para otro. Al otro le da igual. Las bacterias comensalistas en nosotros son, por ejemplo, las bacterias que producen el mal olor del sudor. O sea, chiquillos, cuando la gente huele, ¿verdad? Mal a sudor, que suda, ¿verdad? Y eso huele mal, no es porque esa secreción huele mal, es porque su cuerpo secreta sudor, eso sí es cierto. Y las bacterias del ambiente, obviamente, porque hay un montón, agarran esa secreción de nosotros y la metabolizan, ¿verdad? Ellas se alimentan de eso. Entonces, cuando la metabolizan, produce el mal olor, pero no le produce una enfermedad. Por eso es comensalismo, porque la bacteria se beneficia de esa secreción, pero a nosotros no nos produce una infección. Yo sé que nos produce mal olor, pero vamos a ver. Eso es un poco más estético por nuestra especie, ¿no? Pero no, digamos, el efecto que tienen en nosotros no es de enfermedad. Entonces, por eso es neutro. A nivel ecológico, eso es neutro, ¿verdad? A nivel ya social, eso es diferente, ¿verdad? Pero ecológicamente, biológicamente hablando, no me están produciendo ninguna enfermedad, ¿ok? Entonces, esos son los comensalistas, los del sudor, las parásitas, todas las que vimos que causan una enfermedad, y las mutualistas, por ejemplo, las que producen vitaminas o las que nos ayudan en procesos digestivos, ¿verdad? Y hay un montón, todas las que conviven con nosotros y nos benefician. Voy a ponerles un video de bacterias para que vean. Profe, disculpe. Sí, dígame. Las comensalistas eran positivo para uno y para el otro, ¿qué? Las comensalistas son positivo digamos, para ellas, ¿no? Ellas se benefician de esas secreciones. El comensalismo es positivo para un individuo y neutro para otro. En el caso de las del sudor es positivo para la bacteria del sudor y neutro para nosotros. Ok, gracias. Con gusto. Voy a poner aquí un videíto. Ok, ya lo están viendo. Y lo puse full volumen. Vamos a ver, chiquillos. Son 3 minuticos, nada más para que se despejen un ratico y empezamos protistas. Del planeta humano. Muchas de ellas pueden alterar el funcionamiento interno de nuestro organismo. Pero algunas tienen el potencial de destruirlo. La salmonela, por ejemplo, puede causar una intoxicación potencialmente mortal. Normalmente se encuentra en los reptiles y en las aves. Sin embargo, puede acabar en nuestro tracto digestivo a través de la cáscara de los huevos de gallina. La salmonela posee un arma secreta. Esta bacteria crea estructuras huecas en forma de aguja para penetrar la membrana de las células. Inyecta sustancias mensajeras que reprograman la respuesta inmune de dichas células. Sirviéndose de este método, la salmonela puede invadir con mayor facilidad. Invasores muy peligrosos son a menudo parientes cercanos de microbios útiles.
La E. coli, una criatura pacífica que digiere glucosa, es también responsable de la producción de la vitamina K, esencial para la coagulación de la sangre. Sin embargo, algunas cepas de la bacteria E. coli producen toxinas muy potentes que pueden causar enfermedades potencialmente mortales. Por fortuna, en la mayoría de los casos la invasión fracasa por una razón muy simple. Todos los nichos están ya ocupados. Las bacterias no son muy adaptables y no sobreviven mucho tiempo si no hay espacio para ellas. El cuerpo humano se defiende ocupando todos los sitios disponibles, una forma de defensa denominada resistencia a la colonización. Pero algunos de estos intrusos también sufren el ataque directo de la población de bacterias residentes. La bacteria Helicobacter pylori vive en el estómago de muchos seres humanos. Goza de mala reputación debido a su implicación en el cáncer gástrico. Pero la Helicobacter puede ser también una bendición. Cuando bacterias foráneas tratan de estar en cercanías, algunas Helicobacter parecen convertirse en atacantes suicidas. Se digieren a sí mismas y liberan toxinas que destruyen a los intrusos. Los helicoidales habitantes del estómago han acompañado a los seres humanos desde hace miles de años. Probablemente desempeñan un importante papel en nuestra salud, pero ¿de qué naturaleza? Sigue siendo un misterio. Ok, chiquillos, ahora sí, perdón, ahora sí voy. Entonces es como para que vieran un poquito, ¿verdad? Vamos a ver aquí el punto de vista de las bacterias negativo, ¿verdad? Pero también positivo, ¿verdad? Y sobre todo, yo siempre lo digo, en micro, ¿verdad? Que tenemos que ir como ampliando un poquito más, pues, ese panorama, ¿verdad? Ok, vamos a seguir entonces. A ver, ¿qué forma tenían en el video la salmonella y la escherichia? ¿Qué morfología tenían, chiquillos? Ay, perdón, porque lo estoy compartiendo como video, creo. Sí. ¿Qué forma tenían? ¿Se acuerdan? ¿Qué morfología tenían la salmonella y la escherichia en el videillo? ¿Eran cocos? ¿Eran...? Ok, muy bien. Eran un bacilo, la salmonella y la escherichia, y la helicobacter, ¿verdad? Era el espirilo. Nosotros ya hemos hablado un poquito de la helicobacter, ¿verdad? Ahora vamos con eucariotas, ¿verdad? Entonces, ya terminamos los dominios procariotas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Arquea y bacteria. Y ahora vamos con eucariotas. Estos eucariotas, ¿verdad? Ya tienen, ¿verdad? Un núcleo verdadero y pertenecen al dominio eucaria. Recordemos, en este dominio eucaria, chiquillos, tenemos el reino Animalia, el reino Fungi, el reino Plantae y el grupo protista. La mayoría de animales, hongos y plantas son multicelulares, ¿se acuerdan? Y en protistas tenemos tanto unicelulares como multicelulares. ¿Se acuerdan que protista era un grupo donde no cabía lo demás, ¿verdad? Entonces, si no es planta, si no es hongo, perdón, si no es animal, si no es hongo, si no es planta, pero es eucariota, va para protista. Entonces, ¿qué tenemos en protistas? Un montón de cosas, eso es lo que tenemos. Un montón de eucariotas muy diferentes entre sí. No es como cuando veamos plantas, ¿verdad? Que todas son como muy homogéneas. No. En protistas, vamos a ver qué tenemos. Desde algas hasta mohos, hasta parásitos, ¿verdad? Hay un montón. Y entonces, por eso, esta yo ni la veo, porque estas son las características generales de los protistas. Las generales. Entonces, o sea, chiquillos, ahí es cualquier cosa. Si usted me dice unicelulares, puede ser. Multicelulares, también. Coloniales, también. Parásitos, sí. Depredadores, sí. De vida libre, sí. Hay de todo. Entonces yo ni la veo.
Acuáticos, terrestres, sí. Reproducción sexual y asexual, también. Entonces, si usted ve estas características generales, básicamente puede decir de todo, todo, aplica para protistas, ¿verdad? Vamos a empezar a ver los grupos. Eso es lo que vamos a ver. Ahí sí me interesan las características principales de cada grupo, no las generales de protistas, sino las principales. Y no solo eso, sino que me interesan las especies, ¿no? Aquí es donde vemos un poquito más de nombres científicos, sobre todo porque son parásitos algunos, no todos, pero nosotros, recuerden, nosotros siempre vamos a ver los de importancia para la salud, ¿verdad? La mayoría. Entonces vamos a empezar con los excavados. Les prometo que no hablo mucho de esto. Excavados. Ok. Entonces, este es el primer grupo. Recuerden que en protistas yo no tengo filos, no tengo reinos, no tengo clases, no tengo esos taxones. Solo tengo el grupo protista y dentro del grupo protista, grupos o subgrupos, como lo quieran llamar ustedes. ¿Ok? Los excavados, como excavar, ¿verdad? Cuando alguien hace una excavación, deja como ranuras, como huequitos. Entonces, los excavados se llaman así, como dice ahí, porque tienen una ranura, ¿verdad? Estos son flagelos, pero esto que está aquí o esto que está aquí, ¿verdad? No se preocupe, pero tienen una ranura. Todos tienen, ¿verdad? Como una, ¿qué les puedo decir? Sí, es una ranura, ¿verdad? Un espacio por donde se van a alimentar. Y la otra característica, ¿verdad?, que me interesa distintiva de ellos, es que no tienen mitocondrias, ¿verdad? A pesar de ser eucariotas, ¿verdad? Son como una excepción y no poseen mitocondrias. Estos dos excavados que vamos a ver aquí son parásitos, ambos, pero no es que todos los excavados sean parásitos, ¿ok? Vuelvo al punto, vemos los de importancia para la salud. Por ejemplo, Tricomona vaginalis. La Tricomona vaginalis es un parásito exclusivo de infección por una... Entonces, la Tricomona vaginalis es un excavado, ¿verdad? Es un protista, pero debido a que se transmite por medio de contacto sexual, es exclusivo, es como un parásito exclusivo de nuestra especie. La Giardia no. Hay varias especies de Giardia, no sé si las han escuchado. La Giardia es el parásito más común en las heces de los mamíferos, ¿verdad? Es un parásito intestinal, ¿verdad? Realmente es intestinal, pero cuando se hacen como los diagnósticos, ¿verdad? Por Giardia, se ven en muestras de heces, ¿verdad? Y por ejemplo, en perrillos, ¿verdad? En los perritos, en las mascotas, no sé qué tan frecuente será en gatos, ustedes saben, pero sé que en perritos es bastante frecuente, ¿verdad? Cuando tienen, como que uno le llama como, bueno, es que están los bichos que son lombrices, ¿verdad? En las mascotas. Pero dentro de los parásitos más comunes que se detectan en heces en perritos, es la Giardia. Hay una especie que es como la Giardia lambia, se llama, eso es como muy común. Y es un parásito que ataca, a veces en infecciones, como les digo, en mascotas, es a veces fuerte, ¿verdad? Y no es tan fácil quitarla, por más tratamiento que se dé. ¿Qué es lo que hace un parásito así? ¿Verdad? Porque digamos, bueno, la Tricomona vaginalis, al ser de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces puede producir dolor al orinar, ¿verdad? Como comezón o picazón, ¿verdad? En la zona. Ahora, dice vaginalis, no es que solo puede estar en la vagina, ¿verdad?
sea, la tricomona también afecta a los varones, no solo a las mujeres, pero es como más común, ¿no? Que la infección se desarrolle en nosotras. Pero igual, o sea, los varones pueden infectarse con esto. Y igual, ¿verdad? Ardor al orinar, comezón, ¿verdad? Enrojecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la giardia? Que es un parásito intestinal, entonces le absorbe mucho, absorbe todos los nutrientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las mascotas, son mascotas que muchas veces están como ver a un perrito ahí súper delgadito, que por más que coman aumenta de peso, ¿verdad? Que está como decaído, ¿verdad? Entonces ahí es donde se les hacen exámenes y en las heces muchas veces es que se detecta giardia. Hay muchas cosas, ¿no? Que pueden parasitar a las mascotas, pero esta en las heces es una de las más comunes. Entonces, este parásito sí es un poco más generalista, ¿verdad? No es exclusivo de los seres humanos. Digámoslo así, es para mamíferos en general, ¿verdad? Este sí, Trichomona vaginalis, es exclusivo de nosotros. Ahora vamos a ver el otro grupo, ¿verdad? Entonces, excavados, vamos a ir viendo, creo que solo voy a ver euglenozoos. Excavados, que ya lo vimos, check. Y ahora vamos a ver euglenozoos. Ok. Esta es la característica distintiva de los euglenozoos. Recuerden que los excavados no tenían mitocondrias, ¿ok? ¿Ok? Los euglenozoos más bien tienen mitocondrias, bueno, aquí lo dice cómo, pero es como que entonces las mitocondrias en ellos son como dicen y tienen como unas mitocondrias muy particulares, ¿ok? Otra cosa importante de los euglenozoos, por lo menos de los que nosotros vemos, tienen un flagelo. Recuerden, los excavados tenían una ranura de alimentación. Ah, pero los euglenozoos tienen un flagelo. Entonces, vea qué belleza. Aquí está el flagelito. ¿Qué pasa aquí? Los que nosotros vemos, estos dos, Leishmania y este, que es el tripos. ¿Ok? Entonces, necesitamos entender un poquito este. Hay tres ejemplos de euglenozoos. Empecemos por el que es más fácil. Este. Entonces, el primer euglenozoo que vemos, ¿verdad? El primer ejemplo se llama euglena. Ese euglena no es un parásito. Es de vida libre. Vida libre. Puede estar, por ejemplo, en cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces, no es un parásito. Solo vemos euglena porque es el que le dio el nombre al grupo. De hecho, euglena, si usted lo ve por ahí, tiene un cloroplasto, es autótrofo. Entonces, no es un parásito. Pero luego vemos otros dos que sí son parásitos, que es euglenozoos, ¿verdad? Este que se llama el Trypanosoma cruzi, ese es otro euglenozoo, y el otro euglenozoo es la Leishmania donovani. ¿Ok? Entonces, esos dos, Trypanosoma cruzi y Leishmania donovani, sí pertenecen también a euglenozoos, pero sí son parásitos, ¿verdad? Sí causan enfermedades. ¿Qué causa ahora, la enfermedad? ¿Qué causa el Trypanosoma cruzi? La enfermedad de Chagas. Es este bichito que causa la enfermedad de Chagas. ¿Qué causa la Leishmania donovani? Lo que llamamos la leishmaniasis. No sé si han oído la leishmaniasis o el papalomoyo, le dicen aquí en nuestro país. ¿Ok? Entonces causan enfermedades, son parásitos. ¿Cómo llegan a nuestro cuerpo? ¿Verdad? ¿Cómo llegan a nuestro cuerpo? Ah, ok. Utilizan un vector. ¿Ven? Un vector. Entonces, ¿quién es el vector del Trypanosoma cruzi? Este chinche. ¿Quién es el vector de la leishmania? Este mosquito.
tanto este mosquito como este chinche, es que aquí hay que ver como muchas palabras, perdón, se alimentan de sangre, ¿verdad? Entonces son hematófagos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que cuando el mosquito se alimenta de la sangre, me pasa el parásito, la leishmania. Entonces, primero es cutánea, entonces, ¿verdad? La piel, entonces se produce la leishmaniasis cutánea, y si ya yo no me curo esto, aunque usted no lo crea, hay gente que no, ¿verdad? Entonces se me va el parásito a los órganos, ¿verdad? Entonces ataca órganos, por ejemplo el vaso, parasita el vaso, el páncreas, y entonces ahí ya empezamos a tener problemas a nivel de órganos. Entonces, este es el vector. El vector es el que lleva el bichito, digamos, ¿ok? El que lo transmite. Entonces, este mosquito Lutzomia, a la hora de que se alimenta de sangre porque es hematófago, transmite la Leishmania donovani. Y cuando este parásito está en mi cuerpo, me da leishmaniasis o papalomoyo. Voy a este vector, pero él no lo transmite por cuando come. Este vector, ¿verdad? Transmite el Trypanosoma cruzi. ¿Cómo lo transmite? Ok, voy. Él se alimenta de sangre y luego de que se alimenta de sangre, él defeca y en las heces, ahí está el Trypanosoma cruzi. Por eso Chagas no es tan frecuente, porque nuestro vector transmite el parásito no cuando se alimenta de la sangre, sino después. O sea, los chinches llegan, se alimentan de sangre y así, pero muy rápidamente defecan. Entonces, en esas heces van estos. Y no solo eso, o sea, no es que si a mí me cayó heces, ya, tengo Chagas, perdón. Sino que esas heces tienen que estar en contacto con un orificio, por ejemplo, como con una herida. O bueno, ¿verdad? Si defeca y yo me rasco el ojo y me meto las heces en el ojo, sí, ¿verdad? Pero no, digamos, si a mí me caen la piel heces contaminadas y no hay ninguna herida ni nada por el estilo, no me voy a infectar. ¿Ok? De Chagas. Entonces, igual, ¿verdad? El parásito adentro daña sobre todo la parte cardíaca. ¿Verdad? Las dos son enfermedades súper tratables, ¿verdad? O sea, realmente no es que la gente no se pueda morir por esto, chiquillos, pero sí existe un tratamiento efectivo para esto. ¿Ok? Entonces son los euglenozoos. Euglena, de vida libre, Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas y se transmite por este chinche que se llama así, el Triatoma dimidiata, ¿verdad? Por heces y la leishmaniasis, ¿verdad? Que la causa Leishmania donovani, que se transmite por este mosquito cuando se alimenta de sangre. ¿Ok? Van a almorzar, porque qué pecado. Entonces, vimos, y vamos súper bien de tiempo, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Vimos excavados y vimos euglenozoos. Vamos por estramenófilos. Estramenófilos o estramenófilos, chiquillos. Entonces, vaya, coman para que no les agarre tarde. Que les vaya súper bien en el examen de inglés, que tengan bonito fin de semana. No, hasta aquí, ¿ok? Entonces, hasta aquí entra en el quiz de la próxima semana. Entonces, ¿qué entra? Lo que nos faltaba de membrana, ¿ok? Lo que hemos visto de reinos hasta el momento y las 2 lecturas de membrana. Nos vemos, chiquillos. Que estén súper bien. Vaya y comen. Profe, Dime. Gracias, para profe. mandarle el correo de los integrantes del grupo, ¿a qué correo es? Al de Usimed, camboajh@usimed.com. Ok, gracias. El que diga Usimed, con mucho gusto. Nos vemos, chiquillos, que estén súper bien, que Dios los acompañe, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.